Buenos días, iglesia. Qué placer y qué privilegio es poder estar hoy acompañándoles. Feliz nuevo año 2021. Espero que hayan tenido un excelente 31. El año pasado fue un año muy particular. Sin embargo, fue un año que podemos decir que como hijos del Rey lo terminamos en victoria. Amén. Te invito a que cierres allí tus ojos y te dispongas. Te dispongas a llegar delante de la presencia del Señor, reconociéndole. Estamos en una serie muy hermosa que nos ayuda a saber con quién tratamos, quién es ese Dios al que tú y yo alabamos, cuántos nombres tiene, por qué se llama así. Y uno de esos nombres es el Dios omnipotente, una de sus cualidades, porque para Él nada es imposible. Gracias, mi Rey, porque también te hemos visto como ese Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, porque no conocemos cosa que te quede grande, Rey. Y gracias, Señor, porque somos conscientes de quién es el que va delante de nosotros, como poderoso gigante, abriendo camino, derribando fortalezas, enfrentando enemigos. Ese eres tú. Tú, mi Dios, ese eres tú, Rey. Ese es tu Dios, iglesia. Te invito a que te tomes un tiempo para pensar durante este año pasado cuántas situaciones Él te ayudó a atravesar que para ti pudieran ser difíciles, imposibles, pero para Él no. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque por ti todo lo podemos. Iglesia, te invito a que levantes este coro con nosotros, amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos, iglesia, con tus palmas allí en tu casa. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos, iglesia, decláralo. No viviremos por lo que vemos, amén. Amén. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré
por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. No te canses, iglesia. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, Cristo. Amén, Señor. Amén, Dios. ¿Cómo no creer, Rey? ¿Cómo no vamos a creer en ti, Dios? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos en quién creemos, Señor. Porque como lo dice tu palabra, permanecemos fieles, Señor, en la esperanza que profesamos, porque sabemos quién fue el que prometió y que tú eres fiel también, Señor. Gracias, Padre, porque también sabemos, Señor, de ese sacrificio que tú hiciste, que no te conformaste con ser igual a Dios, sino que te humillaste, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder aprender de esta hermosa virtud de Jesús, para poder llegar con un corazón contrito y humillado delante tuyo, Señor, para que tú no lo desprecies, Señor. Nuestro anhelo, Rey, es que cuando veas nuestro corazón llegar delante de ti, puedas verlo como un olor fragante, como una alabanza digna de ti, Señor. Gracias, Dios.
ti, Dios. Hermanos, muy buenos días. Un muy bendecido 2021. Acabamos de terminar un año que podemos decir que fue atípico, pero como sabemos en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien, y fue un año que nos dejó muchísimas enseñanzas. Aprendimos a ser más simples, más sencillos, a valorar más la vida, las amistades, a los hermanos, a extrañar muchas cosas que dábamos por sentadas. Entonces es un año para evaluar y darle gracias a Dios por todo aquello que Él nos dio en el 2020 que ha pasado, y por prepararnos con un corazón regocijado en Él por el año que estamos comenzando. Bueno, también hemos terminado una época en donde se habla mucho de comida y comemos bastante, ¿cierto? Aparte de natilla, de buñuelos. Y cuando terminamos todas aquellas comilonas, esos banquetes, siempre empezamos el año diciendo, este año voy a bajar de peso. Y todo esto tiene que ver con la comida. Hay una frase que dice que nosotros somos lo que comemos. Entonces, si nos estamos alimentando saludablemente, se ve reflejado. Y si no, pues también los niveles se alteran. Esto funciona tanto en la vida física como en la espiritual. ¿De qué me estoy alimentando físicamente y de qué me estoy alimentando espiritualmente? Hoy por hoy las noticias, las redes, todo esto nos llevan a estar alimentándonos espiritualmente de cosas que no son saludables. Hay un personaje que se llama el enemigo, que quiere distraernos de comer, quiere apartarnos, llevándonos en distracciones, llevándonos al trabajo, al excesivo trabajo, con las dificultades y también con la enfermedad, a decir, no quiero comer, Él no quiere que nos alimentemos. Pero también hay un dicho que dice que enfermo que come no muere. Y esto nos está hablando también de que si dejamos de comer el pan espiritual, podemos morir espiritualmente. Así como la comida física es necesaria para nuestro cuerpo, el pan espiritual es necesario para nuestro espíritu. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Bueno, Señor, te damos gracias, Rey. Gracias, precioso Dios, por este nuevo año. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que hoy es revelación, Señor, de lo alto. Revelación que desciende del cielo, Señor, para que nosotros sepamos y entendamos quién es el Hijo de Dios. Señor, por eso te damos gracias. Pido, Dios y Rey, que nuestras mentes estén totalmente abiertas, nuestros oídos atentos, nuestros ojos abiertos para escuchar las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos estado en la serie de El nombre de Jesús. El pastor nos habló de lo que es ese nombre que es sobre todo nombre. La pastora Yolanda nos habló de Jesús como cordero y como león. Mi esposo nos estuvo hablando de Jesús como profeta, como verbo y sumo sacerdote. Hoy vamos a ver otro nombre de Jesús. Jesús, el pan de vida. Vamos entonces a nuestras Biblias, al capítulo 6 de Juan. También los animo a que tengan un cuadernito de notas. Muchas veces el boletín no es suficiente para poder escribir todo lo que el Señor nos habla en una prédica. Entonces los animo a que tengan su Biblia, esfero y su cuaderno de notas. Bueno, vamos a Juan 6 desde el versículo 25 en adelante. Esta porción se titula Jesús, el pan de vida. El versículo 25 y 26 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto sucede después de que Jesús había hecho uno de los milagros más impactantes que hizo durante su ministerio.
El día anterior él había alimentado a 5,000, pero en la Biblia habla de 5,000, pero sabemos que fueron muchas más personas porque aquí menciona a los varones, estaban allí sus mujeres, sus hijos, entonces era mucha más la gente. Y Jesús se fue al anochecer y al otro día las personas que vieron este milagro no lo hallaron. Entonces se fueron al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago que está ubicado en Israel. Tiene una longitud de más o menos unos 20 kilómetros y una anchura de 10 kilómetros. Imagínense esta gente con qué afán quería buscar a Jesús, que cruzaron allá y lo encontraron en Cafarnaúm. Entonces, cuando le hacen esta pregunta, le dicen, cuando lo encuentran, le preguntan y le dicen, ¿cuándo llegaste? Es como decir, ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué te nos desapareciste? Y allí vemos que no lo estaban buscando por algo espiritual, lo estaban buscando por los milagros que Jesús estaba haciendo. Era una multitud que solamente estaba buscando el favor. Esto nos hace pensar a nosotros, ¿cuántas veces hemos buscado a Jesús solamente por sus favores? ¿Cuántas veces hemos acudido a la iglesia cuando estamos en una gran necesidad? Pero cuando ha suplido esa necesidad, se nos olvida hasta congregarnos. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo. Esto no sucedía en aquella época, sucede hoy también. Vamos al versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Jesús, que conoce realmente el corazón de cada uno, que conoce las intenciones, sabía muy bien que ellos le estaban buscando y Jesús les está hablando de otra cosa. Aquí cuando él dice trabajad, entonces está hablando de un trabajar encausados en algo que no sea un desgaste, que no nos enfoquemos nosotros en solo trabajar y vivir para trabajar y vivir para trabajar. Aquí Dios está haciendo un contraste entre lo perecedero y lo eterno, entre lo material y lo espiritual. Por eso les dicen, trabajen no por la comida que perece. Está llevándolos a pensar en algo, a ver si ellos entienden quién es el que les está hablando. En el versículo 28 y 29, entonces hablan los que lo estaban buscando, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el hombre que Él ha enviado. Miremos dos cosas. Estas personas que lo seguían están hablando qué obras, pero Jesús responde una sola cosa. ¿En qué se están basando ellos? Están con ese afán de saber por qué obras pueden ellos ser salvos quizás, o qué obras necesitan para ellos conseguir el favor de Dios. Pero Jesús está hablando de una única obra y notemos cómo hace énfasis y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él me ha enviado. Un solo requisito, una sola obra. A Dios le importa más lo que nosotros somos que lo que hacemos. Pero traemos un concepto errado. Yo, por ejemplo, pensaba así, que si sufría mucho me iba a ganar el cielo, que si hacía buenas cositas aquí o allá me iba a ganar el cielo. Y aquí Jesús está hablando de otra cosa. No necesitamos obras. El único requisito para tener vida eterna, el único requisito para tener a Jesús en nuestro corazón es creer en que Dios le envió. Ahora vamos al versículo 30. Vuelven ellos a decirle al Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Otra vez están estos hombres preguntándole. Aquí está mostrando la terquedad humana. Están pidiendo señales. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido atrevidos con el Señor de decirle, Señor, si tú me vas a conceder esto, dame una señal? Señor, yo necesito que tú te manifiestes. ¿Nos ha pasado? Aquí ellos necesitaban ver para poder creer.
Eso es lo que el mundo nos ha mostrado. Necesito ver para creer. Con Jesús es todo lo contrario. Necesitamos creer para ver. El mismo Señor Jesús dice en su palabra, bienaventurado tú, que has creído todo lo que yo te he prometido. Entonces caminamos por fe, no por vista. No nos movemos por los ojos naturales, nos movemos por los ojos espirituales. Vamos al versículo 31. Vuelven estos hombres a tratar de persuadir a Jesús y miren lo que le dicen. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Acá vemos que están casi como retando a Jesús. Aquí le están diciendo, hey, Moisés le dio a nuestros padres pan del cielo durante 40 años. Alimentó a más de 2 millones de personas. Tú apenas has hecho un milagro y has alimentado a 15 o 20 mil personas. Muchas veces también hacemos lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo a aquel sí le diste y a mí no? Seguimos enfocados en las obras de Dios, en esperar ver las obras de ese Jesús. Miremos entonces cómo respondió Jesús. Y aquí es donde Jesús comienza su enseñanza. Versículos 32 y 33. Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando Jesús dice de cierto, está diciendo la verdad es esta. Y si la verdad es esta, póngale la firma, no hay nada de qué dudar. Y aquí les está tratando de hacer entender, diciéndoles, no fue Moisés el que les dio ese pan, fue mi Padre, el que da el verdadero pan, ese que ha descendido del cielo, no ese cielo que vemos con los ojos naturales, sino del cielo celestial, del reino de los cielos, ese pan que ha venido a darle vida a todos. Y volvemos al versículo 34, donde ellos vuelven y le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Aquí vemos ese corazón interesado. Cuando el Señor les habla de ese pan eterno, entonces seguramente pensaron que estando al lado de Jesús, buscando a Jesús, entonces Él los iba a mantener. Qué rico, dice un amigo, ¿no? Cuando todo es al gratín, cuando todo es gratis. Y ellos seguían pensando en ese pan gratis, en el que no les iba a costar mayor esfuerzo, donde bastaba una obra superficial para que el Señor estuviera dándoles lo que ellos pensaban o lo que ellos querían. Y entramos aquí al corazón de este capítulo. Este versículo que sigue, que es el versículo 35, es una de las enseñanzas más grandes que el Señor Jesús ha dejado a la humanidad. Y dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es esa agua que apaga nuestra sed espiritual. Jesús es ese mismo pan de vida que sacia de bien nuestra alma. ¿Cuántas veces hemos luchado por cosas, hemos trabajado infructuosamente y no nos sentimos saciados? ¿Cuántas veces trabajamos por lograr conseguir algo, pero cuando lo tenemos ya estamos deseando otra cosa? Trabajamos muchas veces por necedad y no por necesidad, pero aquí Jesús nos está hablando de ese pan que suple todo, que sacia nuestra alma, que nos produce un bienestar no solo emocional, sino también físico. Aquí Jesús comienza a identificar lo que Él es y les dice, yo soy el pan de vida. El pronombre yo es algo que lo dice de una manera enfática, y ese soy es un verbo que está en presente, que nos expresa el eterno ser divino de Él. Es Jesús, Él es de Dios, desciende del cielo invisible y provee la vida de todo aquel que en Él cree. También Jesús es tan especial que Él usa ese nombre como una de las definiciones de su persona. Y lo dejó tan claro que en Mateo 6:11 nos dice, pidan ese pan diario. Cuando nos está diciendo que pidamos ese pan diario, no es solo el pan físico, es ese pan que de verdad nos nutre para siempre.
en los versículos 37 y 40, entonces dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no obraba independientemente de Dios. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, y todo aquel que va a Él, Jesús lo recibe. Jesús mismo es el que se encarga de guardarlo, de protegerlo, de sustentarlo y de darle vida eterna. Jesús es el hombre. Jesús es el Salvador. Eso representa ese pan de vida, ese Jesús que descendió del cielo para venir a salvar a la humanidad. Ese Jesús que es el mismo Cristo, que significa el Mesías, el ungido de Dios. Ese Cristo que describe tan perfectamente el profeta Isaías 700 años antes de su venida. Ese Cristo que nos habla del Señor, que definitivamente es Dios. Ese Cristo que es el pan que vino del cielo y denota la divinidad de la persona de Cristo y su autoridad. Todo lo bueno viene de Él. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es 100% hombre y 100% Dios. Jesús en Cristo es el único que pudo cumplir ese sacrificio que Dios demandaba de nosotros para pagar nuestro pecado. Entonces no olvidemos, Jesús el hombre que vino a tomar ese cuerpo para ser sacrificado por nosotros, y Cristo el que padeció. Todo esto para que nosotros fuéramos redimidos del pecado que pesaba sobre nosotros. Vamos entonces a Colosenses 2, del 13 al 15. Y aquí nos cuenta qué hizo Cristo por nosotros. En el versículo 13 nos dice que nos dio vida eterna. Dice así: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros todos estábamos muertos. Podríamos decir ya que olíamos a cadáver. Pero Jesús, al morir por nosotros, nos dio esa garantía de que vamos a resucitar un día con Él allá en el cielo. Segunda cosa que hizo Cristo por nosotros: nos dio vida en Cristo y se manifiesta en su redención. Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de él y clavándola en la cruz. Miremos la palabra anulando. Esto significa borrando, cancelando. Antiguamente, cuando se escribía en papiros, ellos preparaban una tinta que era a base de ceniza, de aceite y de agua. Se escribía sobre el papiro y lo dejaban ahí y no pasaba absolutamente nada. Pero si se venía a limpiar esto con una esponja o algo, quedaba totalmente borrado. Nadie más podía volver a leer lo que había ahí. Eso fue lo que hizo Cristo. Tomó todos esos pecados nuestros y allá, muerto en la cruz, borró todo lo que pesaba sobre nosotros. Canceló la deuda. No solamente Cristo fue a la cruz y fue crucificado Él. Allí estaba esa lista de todos los pecados, al menos de los míos, que sé que eran muchos. Eso hizo Cristo. Los anuló, los canceló. Le quitó poder al enemigo, porque dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le quitó toda autoridad al enemigo y a toda potestad del reino de las tinieblas, y triunfó sobre ellos, los dejó sujetos debajo de sus pies. Por eso, en nosotros ya no pesa ni el pecado,
ni tampoco el temor de lo que nos puede hacer el enemigo, pero necesitamos estar nosotros también revisándonos qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida, cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, estamos de verdad valorando y apreciando esa muerte de Cristo. Tenemos conciencia cuando vamos a hacer algo que no es agradable a Dios, lo que costó el que Él limpiara nuestros pecados. Creo que vale la pena en esta época del año hacer una lista de qué cosas estoy yo haciendo contrarias a la voluntad de Dios. Es bueno hacerlo para poder de verdad limpiar y decirle a Cristo: Señor, lo que tú hiciste valió la pena, no fue en vano, porque has transformado tanto mi vida que he decidido ser agradable a ti. He decidido conocer que tú tienes para mí lo mejor y yo quiero darte lo mejor. Otra cosa que hizo Cristo por nosotros, Él es la fuente de la vida cristiana. Él es el que nos mantiene firmes en esa fe. Entonces, queda el reto, ya que estamos empezando el año. Qué bueno evaluar qué estamos nosotros, cómo estamos viviendo y qué cosas necesitamos cambiar. Hay algo que Jesús espera de nosotros y recordemos que la obra que Él nos pide es creer en Jesús. Venir y creer, como nos dice allá en el versículo 35, es sinónimo, son palabras sinónimas. Entonces Jesús espera que nosotros creamos en Él para salvación eterna. Esto nos lo dice Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También creer para conocer su voluntad. Esto es pedir el pan diario. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios para cada día de mi vida que ir a Él y comer ese pan de su palabra. Creer para confiar en su palabra. Nada afianza más nuestra fe y nuestra confianza en Él que conocerlo a Él por medio de sus escrituras. Creer para obedecer su palabra. La de fe es la que demuestra mi obediencia. Creer para servirle. Pensamos que si no estamos en un ministerio dentro de la iglesia no le estamos sirviendo a Dios, pero el estar en un ministerio no es garantía de que nosotros estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado un ministerio a cada uno de nosotros, de los que hemos sido salvos. Es el mismo ministerio que da a cada uno que lo recibe. Y de esto nos habla en 2 Corintios 5:18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El real ministerio que Dios ha dado, que nos ha encargado por medio de su Hijo Jesucristo, es el de la reconciliación. Jesucristo nos reconcilió con el Padre, por eso podemos volver a tener una relación personal con Él. Y nosotros ya como hijos de Dios, que hemos creído en la obra salvadora de Jesús, debemos llevar a otros a reconciliarse con el Padre. Ese es el real ministerio. Ese es el que Dios espera de nuestra vida de servicio. Y por último, creer en su venida. Amar la venida del Señor. Entonces, hermanos, los animo a que este sea el momento de decidir. Empezar un año de verdad nuevo, decidiendo qué pan es el que vamos a comer, de qué nos vamos a alimentar espiritualmente para poder vivir una vida como la que Jesús espera, creyendo, confiando en Él y enseñando esas nuevas buenas. Algo para reflexionar. ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? ¿Cada cuánto tomas el alimento de la palabra? ¿Qué personas conoces que necesitan ese pan de vida? De lo visto hoy, ¿qué te cuesta creer? Bueno, Señor, te damos gracias, Dios. Señor, tú mismo lo respondiste allí
Cuando después de 40 días de ayuno, el enemigo, Satanás, fue a tentarte y tú le respondiste: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, hoy te pedimos perdón si muchas veces hemos pretendido pasar un día sin alimento. Sabemos que no pasaríamos un día sin comer, Señor. Cuánto más, Señor, necesitamos de tu palabra, que es la que realmente nos da vida, es la que nos nutre cada día, Señor, para poder empezar un día confiados en ti. Un día, Señor, en el que decidimos realmente entender cuál es nuestro ministerio. Bendito Dios, gracias, Señor, porque este año, Dios y Rey, Señor, vemos que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú has dicho, Señor, que vienen días en que tú enviarás hambre a la tierra y hambre de pan y sed de agua, pero de ese pan de tu palabra, Señor, y sed del agua de tu Santo Espíritu. Bendito Señor, gracias porque este es un año, Señor, que lo comenzamos, Señor, confiados y seguros, Señor, de que tú pones en nosotros ese querer y ese hacer para ser esos hijos eficientes, Señor, para hablar a todos aquellos que están a nuestro alrededor en quien hemos creído, en Jesús, el Hijo de Dios, el que vino del cielo, el que descendió a establecer su reino aquí en la tierra, el que vino no buscando ser reconocido, sino el que vino a cumplir el propósito para el cual tú lo enviaste, Señor, salvar al mundo. Bendito Dios, gracias, Señor, porque nos has enseñado a buscarte por lo que tú eres y no por lo que tú haces. Señor, te buscamos y te glorificamos, Rey, porque sabemos, Señor, que contigo somos más que vencedores, porque sabemos, Señor, que tú quitaste, Señor, toda la culpa que pesaba de nosotros, todo el pecado y la vergüenza, Señor. Tú anulaste, Señor, el acta de maldición que había, Señor, por nuestros pecados. Rey de gloria, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios y Padre, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado. Por eso vamos a ti cada día, cada mañana, Señor, para escuchar cuál es tu voluntad para este nuevo día. Señor, danos más hambre de tu palabra. Danos, Señor, de ese pan de vida. Danos, Señor, de esa fuente de tu agua, Señor, porque sabemos que el que la bebe nunca más tendrá sed y el que la come nunca más tendrá hambre. Por eso yo te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti no puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada Iglesia, una vez más, cántalo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Feliz semana, Iglesia, y aceptemos ese reto de alimentarnos con el pan de vida.